Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Dermotec. Hoy vamos a hablar de un concepto que seguro que conocéis y que habéis visto en etiquetas y campañas de marketing, que es el cruelty free. ¿Y qué significa realmente cruelty free? ¿Es una garantía de seguridad o es más bien un reclamo emocional que responde al miedo de un grupo de consumidores? Bueno, pues hoy vamos a hablar de esto y de mucho más, y como siempre estoy acompañada por la doctora Sara Gómez, experta en cosmética y en láser. Hola, Sara. ¿Qué tal, Inés? Hola a todos. Pues este es un tema especialmente interesante porque toca una fibra muy sensible, y es que nadie quiere pensar que su crema o su champú se ha probado en animales, ¿no? Lo que vamos a explicar hoy es lo que está detrás de esa etiqueta, donde además hay muchos matices, y es que la regulación europea tiene varios mecanismos que además son muy estrictos, que hacen que en la práctica este claim o este reclamo ahora no me sale la palabra. Sí, reclamo, ¿no? Sí, tiene otro nombre también, pero bueno, no pasa nada. Luego me saldrá. Este claim, que es el cruelty free, no signifique lo que mucha gente cree. Claro, vamos a empezar por una de nuestras palabras favoritas o frases favoritas, que es... Perdón, me ha venido. Reivindicación. Ah, vale. A nivel de industria cosmética se usa la palabra reivindicación, ¿vale? Perdón. Sí, me había olvidado. Bueno, pues vamos a empezar aclarando un concepto del que nosotras hablamos mucho y de hecho le hemos dedicado, si no me equivoco, ya un par de episodios, que es el marketing del miedo. Y es básicamente una estrategia publicitaria que funciona diciendo lo que un producto no tiene o no hace. Por ejemplo, lo que todos conocéis como sin parabenos, sin siliconas, o en este caso no testado en animales, que genera Exacto. cierto miedo en el consumidor, ¿no? La idea es que si se elimina algo, el producto parece automáticamente más seguro o más ético. Y claro, eso conecta con la emoción del consumidor, ¿no? Nadie quiere sentir que está contribuyendo justamente a lo que decíamos del sufrimiento animal. El problema es que esa ausencia no siempre significa nada nuevo en términos reales, porque la Unión Europea desde hace años los cosméticos ya no pueden testarse en animales. Así que un producto con la etiqueta cruelty free no es necesariamente distinto a otro que no lo lleve. Claro, entonces expliquemos lo más básico. ¿Cómo se garantiza la seguridad de los cosméticos si ya no se hacen ensayos en animales? Porque realmente los ensayos en animales se hacían para protegernos cuando utilizamos un cosmético, ¿no? Claro, en primer lugar, todos los ingredientes cosméticos en la Unión Europea deben ser evaluados antes de lanzarse al mercado. Y esa evaluación incluye resultados toxicológicos y de sensibilización, que esto es algo que hacemos, que yo personalmente hago trabajo en parte de mi actividad laboral, consiste justamente en hacer este tipo de test, y que están obtenidos mediante métodos alternativos validados que van a sustituir esta experimentación animal. Y luego, en segundo lugar, y esto es muy importante, la seguridad de un ingrediente aislado no garantiza la seguridad de la mezcla final. Por eso hay que hacer los test con el producto final, no solo pensar en los ingredientes. La gente mira la fórmula INCI o los ingredientes pensando, bueno, si no tiene esto es que es bueno. No. Que hay que ver qué pasa cuando los ingredientes de la fórmula interactúan, porque se pueden generar nuevas sustancias, pueden haber ciertas reacciones, se puede aumentar la penetración cutánea pues en función de ciertos ingredientes, del pH, de los excipientes, o incluso se pueden potenciar efectos adversos. Y es por eso que siempre hay que evaluar la fórmula final, porque se tiene en cuenta la concentración real de cada ingrediente, la frecuencia, la vía de exposición, el tipo de producto, la población a la que va dirigido. O sea, es muy complejo realmente. Claro, entonces el control no está en la etiqueta de cruelty free, sino en un proceso regulatorio muy exhaustivo que asegura que lo que llega al mercado es seguro sin necesidad de haber realizado estas pruebas que se hacían hace años en animales. Entonces, si está garantizada esta seguridad de los productos, ¿por qué triunfan tanto estos reclamos, ¿no?, de que un producto es cruelty free? Pues porque los consumidores no tomamos decisiones solo con los datos, sino que lo tomamos con nuestras emociones, y además tenemos sesgos cognitivos, ¿no? Y esto está estudiadísimo, ¿eh? A ti siempre que te gusta hablar de sesgos, yo esto lo he aprendido de ti. Es maravilloso. O sea, entiendes tantas cosas.
fijaros, existe algo que se llama sesgo de omisión. Es decir, que creemos que lo que se elimina, en este caso, un cierto ingrediente de una etiqueta, o en este caso, ahora hablamos de cruelty free, pues eliminamos el tema de la experimentación animal. Si lo eliminamos, teóricamente pensamos que esto va a ser mejor, ¿no? Luego existe otro que se llama heurística de afecto, que yo esto no lo conocía. Yo tampoco. Es decir, que si suena bien, natural, sin crueldad, lo percibimos como más positivo. Luego tenemos también la ilusión de causalidad, que pensamos que si lo dicen es porque lo demás en este caso sí se testa en animales. O el sesgo de disponibilidad, es decir, que recordamos titulares o campañas de ONG y lo aplicamos a todo. Esto está descrito, esto no nos lo hemos inventado nosotras. Claro, luego, de hecho, hay otro efecto, que ya sería el último porque todo esto es muy complicado, que sería el efecto halo. Y es que si un producto es cruelty free, asumimos que todo lo demás que contiene ese producto ya es más ético o más saludable, o sea, como que ya es mejor ese producto, aunque lo que está diciendo la etiqueta es simplemente que no han testado en animales. Es decir, que compramos con el corazón y no con la evidencia, ¿no? Y ahí es donde el marketing es muy bueno, o sea, y sabe apretar muy bien el botón emocional de quienes van a comprar los productos. Bueno, y aquí conviene recordar quién decide qué es seguro y qué no es seguro en cosmética, ¿no? Y en Europa tenemos 3 grandes organismos reguladores. Principalmente es la Comisión Europea, que es la que dicta la normativa general. Luego tenemos la ECA, que es la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, que además emite algo llamado registro REACH, que a nivel de seguridad cosmética también es importante. No afecta solo a cosméticos, sino a otras sustancias. Y luego tenemos la SCCS, que es el Comité Científico para la Seguridad del Consumidor, que está formado por expertos independientes que lo que van haciendo es revisar la evidencia científica y asesorar a la Comisión Europea para que acabe tomando ciertas decisiones. Exacto. O sea, lo que quiere decir Sara con todo esto, que es fundamental para entender el marco legislativo, es que las marcas no son las que deciden si algo es inocuo o no. O sea, realmente esto está decidido antes de que se introduzcan los productos en el mercado. El sistema europeo, de hecho, es de los más estrictos, y de esto ya hemos hablado, y garantiza que lo que llega al mercado se puede usar con seguridad, independientemente de que ponga cruelty free en la etiqueta. Y bueno, además es que hay que hablar de cómo se regulan esas promesas que aparecen en esa publicidad o en el marketing de los productos y de los envases, porque aquí entra también, o sea, hay que entender un poco cómo se pueden aplicar estos claims, ¿no? O sea, de dónde nacen estos claims o estos reclamos. Y en Europa, los claims están regulados por 2 reglamentos y una guía técnica. En primer lugar, el reglamento 1223/2009, que es el que regula los cosméticos y es el que Inés y yo siempre intentamos que los dermatólogos conozcan, por lo menos los dermatólogos. Luego tenemos el reglamento 655/2013, que establece los criterios comunes para las reivindicaciones. Este no es tan conocido por los dermatólogos porque al final hay muchos profesionales que se dedican a esto y no nos toca tan directamente. Y luego tenemos la guía técnica de la Comisión Europea sobre claims. Así que para que un claim sea válido, debe cumplir 6 criterios: veracidad, evidencia, honestidad, equidad, pertinencia y respaldo del producto con las pruebas adecuadas. Esto a veces no se cumple y se ve muy claramente. Muchas no se cumple. O sea, aquí entra los claims, ¿no?, que están permitidos por estas legislaciones, y luego ya la fantasía. Y muchas veces lo que vemos en las tiendas es fantasía. ¿Por qué? Pues porque probablemente el mercado es tan grande que no tenemos la capacidad de regular un poco estos claims acordes con estas directrices, ¿no? Y a veces se cuelan por los resquicios de la legalidad, pues claims que son fantasía. Entonces, y las multas no son tan caras claro. O sea, no son bastante asumibles para ciertos laboratorios. Claro, entonces si realmente tú dices una cosa que es fantasía, pero te hace vender muchísimo, pues hombre, a lo mejor no pasa nada. Lo haces y oye, si te multan, pues te han multado, ¿no? Quizá. Bueno, aquí nos estamos metiendo en un tema que a lo mejor alguien nos va a saltar al cuello, entonces vamos a volver atrás. Total, que si una marca afirma que este producto reduce arrugas en 4 semanas, esto tiene que poder demostrarlo, este reclamo se tiene que demostrar con estudios. Y si una marca dice que es cruelty free, tiene que dejar claro qué significa realmente que su producto es cruelty free, porque en la práctica de la Unión Europea todos los cosméticos lo son. Entonces, aquí también es importante entender que este movimiento no es nuevo y de hecho tiene más de un siglo de historia. Sí.
Esto lo revisamos, bueno, lo hemos revisado recientemente porque vamos a presentarlo en parte con un formato evidentemente más científico en un congreso, bueno, en el Congreso Nacional de Estética y Terapéutica, de Dermatología Estética y Terapéutica. Y hemos hecho un poco un resumen histórico porque esto realmente tiene chicha. De hecho, el término cruelty free tiene sus raíces en el activismo del siglo XIX y una de las figuras más importantes fue una mujer llamada Frances Power Cobbe, que era filósofa y activista británica, que fundó la primera organización internacional contra la experimentación animal. Os dejaremos fotos en Instagram para que podáis verlas. Sí, sí. Luego ya en los años 70 en Reino Unido surge el movimiento animalista moderno y es en ese momento cuando empezamos a ver manifestaciones contra la vivisección y campañas de presión para proteger a perros, conejos y otros animales que se usaban en los laboratorios. Sí, porque de hecho durante décadas los test en animales eran la norma para asegurar que un cosmético no causara irritación o toxicidad. Y seguro que habéis visto imágenes de conejos en pruebas oculares o cutáneas que hoy nos resultan muy duras, pero en su momento era la única forma de evaluar seguridad. Y Inés, a ti que siempre hablas de Klickman, de Albert Klickman, hay una foto muy, muy famosa que es en blanco y negro donde se le ve aplicando con un pincel un producto cosmético detrás de la oreja de un conejo. Sí. Y es que empezamos así. Y de hecho, estos, a pesar de sus problemas éticos, esas pruebas nos han dado mucha información que en la actualidad ya no podemos conseguir, ¿no? Lo hacemos por otros métodos, pero es verdad que no se pueden traducir de una forma tan fácil a la seguridad humana. Pero, claro, bueno, o sea, por suerte, todo esto ha presionado mucho para que haya grandes avances en las maneras de estudiar seguridad, ¿no? Y que podamos evitar esto que realmente era totalmente poco ético. O sea, nosotros en ningún momento, no penséis que en este podcast estamos defendiendo la experimentación en animales, porque todo lo contrario, lo que estamos también defendiendo es un poco la honestidad y que los reclamos se ajusten a todas estas legislaciones. Y antes de seguir un poco, bueno, quiero hacer un inciso también porque Klickman es que o sea, no puedo dejar pasar, si me has lanzado el guante de hablar de Klickman, decir que Klickman no solo testaba en conejos, es que testaba en prisioneros, o sea, sí, en humanos. Es que era el demonio. O sea, pero bueno. Sí, lo que pasa es que es verdad que todos estos estudios nos han aportado información que de otra manera no hubiésemos tenido y a partir de ahí ha avanzado mucho la ciencia, pero claramente creo que hay un libro. Esto siempre lo explicas tú, Acres of Skin se llama. Como que explica las aberraciones. Kilómetros de carne, que es lo que él veía. Él dijo esa frase, ¿no? Y dice, yo cuando entro a una prisión yo veo acres of skin, o sea, veo mucha piel disponible para mis cositas. Ojo ahí, que, o sea, el Dimoni es el que nos dio el ácido retinoico, ¿vale? Sí. En crema. Y las fórmulas despigmentantes. Y la fórmula de Klickman que usa aquí hasta el apuntador, o sea que, nada, es que no puedo, o sea, es que es una historia que no puedo dejar pasar. Es una relación amor-odio que tenemos nosotros. Total, o sea, total. Bueno, el caso. Bueno, dicho todo esto, con toda esta presión social del activismo y la lucha contra la experimentación en animales, pues empezaron a surgir certificaciones independientes de la legislación de aquel momento, ¿no? O sea, eran entidades certificadoras que no tenían nada que ver con la legislación europea. O es que en ese caso tampoco había Europa como lo conocemos ahora, ¿no? Así es. En 1990 se creó a ver si lo digo bien, European Coalition to End Animal Experiments, que agrupaba organizaciones de protección animal en Europa, y en el 1996, nació el famoso sello del Limping Bunny, que también os dejaremos imágenes para que lo veáis, lo habéis visto seguro 1000 veces, sí. Que es ese conejo saltarín que muchas veces vemos en los envases y que garantiza esta trazabilidad y auditorías externas. Bueno, después llegaron otras entidades como Cruelty Free International, que exige trazabilidad total y auditorías, o PETA, que con su programa Beauty Without Bunnies, aunque en este caso basta con una declaración jurada sin auditorías, ¿no? Para tener este sello. También hay sellos más locales como Choose Cruelty Free o en Australia, que este es australiano, o One Voice en Francia. O sea que todo esto son entidades independientes que te pueden dar su sello y tú lo puedes poner en tu envase. Exacto. De hecho, son estos logos, podéis incluso buscarlos, os los dejaremos, pero puede ser que si habéis viajado a estos países, a estos continentes, ¿no? Los tengáis vistos. Lo importante es entender que no todos los sellos significan lo mismo. Algunos son muy exigentes y otros dependen de la declaración de la empresa. O sea, fijaros lo variable que puede ser esto.
Entonces, más allá de los sellos, una cosa muy importante y que ya os hemos explicado son las leyes, ¿no? En Europa, los cambios clave que ocurrieron fueron que en el 2004 definitivamente se prohibió testar en animales los cosméticos finales, pero no fue hasta el 2009 cuando se prohibió testar en animales ya los ingredientes cosméticos por separado. O sea, primero se prohibió testar el producto final, que como ha explicado antes Sara, las mezclas a veces no son lo mismo que los ingredientes, y hasta el 2009 no se prohibió definitivamente ya probar absolutamente ningún ingrediente cosmético. Y luego en 2013 se prohibió comercializar en la Unión Europea productos testados en animales, incluso si esas pruebas se habían hecho fuera de la Unión Europea. Claro, o sea que desde el 2013 ni en la Unión Europea ni en Reino Unido, tanto la Unión Europea como Reino Unido, tienen una de las legislaciones más estrictas del mundo, y es que aquí no se puede vender ningún cosmético que haya pasado pruebas en animales. Y la verdad es que esto no es igual en todo el mundo porque, por ejemplo, en Estados Unidos no existe una ley federal que prohíba el testado en animales, aunque sí lo han hecho algunos estados, si no me equivoco, como California, aunque lo estoy diciendo de memoria. Canadá aprobó la prohibición en 2023, hace 2 años. Australia prohibió el testado de ingredientes nuevos en 2020 y China, hasta hace poco, exigía test en animales para cosméticos importados, aunque desde 2021 permite excepciones en ciertos casos. Fijaros, exigía, he dicho, ¿no? O sea, Exacto. Si tú quieres comercializar en China, tienes que hacer estos test en animales. Si no, hasta hace poco no te dejaban comercializar. Claro, de hecho yo creo que aquí una de las grandes polémicas con las personas que hablan mucho del cruelty free en redes sociales era enfrentarse a las marcas que vendían en China. Porque hasta hace un tiempo las marcas que vendían en China tenían necesariamente que experimentar en animales para vender sus productos en China, que no eran los productos que se usaban en Europa. Y claro, yo creo que era como un poco de activismo frente a estas marcas, ¿no? Lo que pasaba es que realmente esta gente estaba en contra de que las marcas hicieran esto por aumentar su tamaño de mercado, que testaran en animales. Entonces esto explica por qué algunas marcas internacionales pues tienen problemas realmente para mantener su sello cruelty free si venden en China y cumplen con los requisitos locales. Y es que si lo hacen, pues pueden perder esta certificación en otros mercados. O sea, esto es difícil. Entonces yo creo que ahí viene un poco el gran problema de la última década con el tema de la gente que sigue con un activismo en Europa sobre el cruelty free. Y bueno, podemos hablar también de las excepciones, ¿no? Porque aunque en Europa esté prohibido el testado en animales para cosméticos, hay casos en los que un ingrediente puede acabar testándose si se usa también para otros fines, como por ejemplo la industria farmacéutica o química. ¿Vale? Esto pasa bajo el reglamento REACH, que es ese reglamento que os comentaba anteriormente, que regula la toxicidad ambiental y la exposición laboral. Claro. De hecho, muchos de los ingredientes que utilizamos en cosmética son ingredientes que son comunes pues, a la industria alimentaria, a la industria farmacológica, y si os vais a datos, o sea, todas las evaluaciones, por ejemplo, de la SCCS, o sea, nos estamos poniendo un poco técnicas, pero todas las evaluaciones de la SCCS, los datos de toxicología, si los leéis, de los ingredientes como más masivos, vais a ver que hay datos de ratones, de conejos, y vais a ver, pues eso. Cuando se instila esto a no sé cuánto en el peritoneo de estos ratones, eso está hecho, ¿vale? O sea, esta información está hecho porque se ha usado, exacto, para desarrollo de fármacos, se utilizan, aunque sean fármacos tópicos también, o sea... Sí, totalmente. Nos da información. Bueno, luego en China también hay que decir que la situación tiene muchos matices, es muy complicada. De hecho, no sé si voy a cometer algún error porque alguien muy experto en leyes me puede decir que igual hay algún error, pero es que es complejo. Desde el 2021 no exigen que se haga un test en animales para cosméticos generales fabricados dentro del país o importados con condiciones muy concretas. Pero aún así, vender en China puede implicar perder el sello cruelty free. Y la excepción son las ventas por e-commerce, donde no se aplican estas exigencias. Entonces, si tú estás en China viviendo y te compras algo online, pues ahí no pasa nada. Pero si lo quieres vender en tienda física de China, pues igual pierdes el cruelty free. Entonces, igual marcas que mantienen su sello cruelty free y son cruelty free están vendiendo en China, pero por e-commerce, ¿no? Exacto. De hecho, nosotras que tenemos, que hablamos mucho, ¿no?, con la industria, hay marcas internacionales que no han conseguido comercializar en China o que justamente hacen eso, consiguen vender a través de e-commerce donde no se les va a pedir que testen en animales, o hay algunas que directamente ya no lo intentan. Hay mercados muy difíciles en los que entrar, por ejemplo, está China, pero por ejemplo Brasil. Hablan mucho de las dificultades que hay legislativas en Brasil para entrar a vender
algunas marcas cosméticas y otros tipos de productos también. Claro. Bueno, como resumen, digamos, en Europa todos los cosméticos que compramos son cruelty free por ley desde el 2013. Exacto. Y aunque los sellos pueden tener valor comunicativo, no significan que un producto sea más seguro o más ético que otro dentro de la Unión Europea. Lo importante es entender el contexto histórico, las diferencias internacionales y que afortunadamente hoy la ciencia ya dispone de métodos alternativos para evaluar la seguridad de los cosméticos sin necesidad de animales. Bueno, pues esperamos que este episodio, que ha sido muy técnico, pero creemos que muy interesante, a nosotras nos ha divertido mucho, os haya aclarado muchas dudas sobre lo que hay detrás del claim cruelty free o de reclamo y que os ayude también a comprar con más criterio y menos miedo. Muchas gracias por escucharnos, como siempre. Podéis dejarnos comentarios, sugerencias y nos volveremos a escuchar en el próximo episodio del podcast de Dermotec. Hasta luego. Adiós. Más información en dermotec.com.